Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Seguimos aquí pasando revista con los hijos de Bárbara porque hoy está con nosotros su hija mayor, Laura. Así que bienvenida Laura y bienvenida Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana, por esta invitación a otro de los mayores de edad de esta casa. Con Laura quedan cubiertos los 3 mayores de edad. Ya veremos más adelante cuando entrevistemos a los chiquitos. Bienvenida, Laura. Esta entrevista, por ser hija mía, básicamente la guía Ana Paulina y yo meto la cucharada de vez en cuando. Laura, empezamos siempre pidiéndole a nuestro invitado o nuestra invitada que nos cuente cómo fue su vida de homeschooling. Normalmente es dinos si fuiste escolarizada o no, si asististe al colegio. En tu caso, pues como ya sabemos que nunca fuiste escolarizada, es un poco como cómo lo viviste, cómo fue esa vivencia para ti de ser educada en casa. Ok, bueno, pues yo de chiquita estuve en jardín infantil, digamos que esa ha sido la única experiencia, digamos, escolar que he tenido. El otro día me di cuenta que había sido mucho más de lo que yo había pensado, como 1 año y algo. 1 año. Sí. Y ya después de eso, pues mis papás tomaron la decisión de sacarnos, como que cuando Juan Pablo, mi hermano, estaba listo para entrar, como que tomaron la decisión de sacarnos a los dos y nos fuimos a vivir a Cajicá y digamos que allá ya empezó como mi experiencia de homeschooling como tal. Siempre he creído que yo tuve como la experiencia más estricta, digamos, y como más exigente de los 4, pues porque era la mayor, creo que así ha sido, pues creo que a todos los mayores siempre les toca como la parte más dura de los papás, por así decirlo. Entonces, pues yo, no sé, era muy chiquita, debía tener como 5 cuando nos pasamos a Cajicá, y hay fotos mías de, sí, aprendiendo a escribir, aprendiendo a contar, todo eso. Mi mamá siempre me molesta porque en algún momento en mitad de una pelea haciendo algún trabajo, me dijo, pero es que piensa en la respuesta, y yo le digo, es que yo odio pensar, y ya, mi mamá se quedó con esa frase, así como, no, es que Laura odia pensar. Un día se puso a pensar y fue como, Laura debía tener por ahí 5, cuando dijo, yo odio pensar, y yo me estaba pidiendo que hiciera, quién sabe qué, pero pues no, o sea, digamos que yo no recuerdo eso, como, oh, qué horror lo que a mí me tocó, no, así fue de chiquita, como, o sea, todo lo hice siempre con mi mamá. Con mi papá hacíamos historia, como los viernes, me acuerdo. Digamos que conmigo, con Juan Pablo también, como que era un poquito más exigente cuando éramos chiquitos. Y ya, después de eso, pues a medida que íbamos creciendo, yo siento como que iba soltando un poquito más. Como que a veces sí era como, ay, ustedes no están haciendo nada, tienen que hacer matemáticas, que tienen que hacer, bueno, una cantidad de cosas, y nosotros peleábamos, pues porque bueno, así era. Cuando tenía 15, yo fui bailarina de ballet durante casi toda mi vida. Me iba a ir a Italia a hacer unas audiciones y pues la idea era quedarme allá. Por alguna razón que no me acuerdo por qué, me tocó certificar, creo que era la primaria y sexto, si no estoy mal. Entonces digamos que esa fue la primera vez que yo como que me enfrenté a, pues ya cómo era, digamos, el sistema escolar, o por lo menos el sistema de evaluación escolar. Entonces esa fue la primera vez que presenté un examen como alumna suya y me inscribieron al ICFES normal, no al que era de validación del bachiller y sexto, y yo tenía 15. Pues como que realmente también me da un poco de miedo, como pues yo nunca he estado enfrentada a eso, qué tal me pare ahí, yo no sepa nada. No, y realmente no. Y así fue con todos los años que certifiqué después. Luego hice pues 7º, 8º, 9º, como en el mismo sistema, como que simplemente íbamos y presentábamos un examen y pues realmente uno se da cuenta que uno tenía muchas cosas claras como sin darse cuenta, porque a veces, sí, como por el hecho de no tener como una clase en la que le enseñan a uno esto, pues a veces a uno le da miedo, como, oiga, yo no voy a saber eso en el momento que me lo pregunten, y uno se da cuenta que sí. Y luego pues hice 10º y 11º como en unas plataformas virtuales, no se sabía cuál era peor, pero sí, me acuerdo, siempre me voy a acordar que en la que hice 10º tenía educación física. Yo era, pero ¿cómo? O sea, y literal cuando uno abría era como sáltalas 1 minuto y luego mide tu ritmo cardíaco. Y yo como, ¿qué es eso? Pero bueno, digamos así lo hice, como absurdo.
Y ya, finalmente hice 11 y terminé. Obviamente que durante todo el camino pues estuve acompañada, pues no solo de mis papás, sino muchas veces dentro de la comunidad pues había como muchas mamás, pues que nos ofrecían a nosotros como los jóvenes o los niños en ese momento, como diferentes espacios de encuentro. Entonces, no sé, de química, de inglés, pues de hecho hicimos matemáticas contigo, mi hermano y yo. Bueno, todas las cosas como que fueron complementando también pues nuestra, digamos, educación escolar. Y me doy cuenta cuando entré a la universidad que realmente creo que quedé muy bien, muy bien formada y sin darme cuenta, porque pues nunca fue un estrés o una carga o pues que peleábamos y todo lo normal, pero sí, como que no fue algo que yo dijera como no, me quiero morir con esta carga tan terrible. Yo iba a contar la historia de Yo odio pensar porque creo que nos ayuda a todos los papás a ponernos en contexto. Muchas veces tenemos unos miedos, están muchas veces en la base de todas nuestras reacciones, esas reacciones que no quisiéramos tener con nuestros hijos, generalmente en la base de eso hay miedo. Y me acuerdo de ella, pero para mí era como si tuviera la edad que tiene hoy en día, ¿no? Era exactamente alguna cosa de matemáticas y yo le decía, pero tienes que pensar, y ella me contestó muy tranquilamente, yo odio pensar, pero ustedes no se pueden imaginar el nivel del discurso que vino. O sea, era un discurso filosófico, un discurso moral, sobre lo grave que era no pensar, sobre cómo pensar era el medio de supervivencia de la especie humana, o sea, una cosa eterna. Y quedó así, yo quedé muy tranquila como de mi desahogo. Y solamente muchos años después hicimos el cálculo de cuántos años tenías cuando dijiste yo odio pensar y todos nos acordamos pues obviamente de toda la cantaleta de la mamá y llegamos a la conclusión de que debía tener 5 años o 5 años y medio. Y eso aplica para todas las etapas, ¿no? Hay momentos en que cuando son más grandes uno tiene exactamente lo mismo, pero ¿cómo me vas a decir que no te gusta nada? Y resulta pues que tiene 13, solamente 13. Entonces nos ayuda simplemente a poner un poco en contexto esos arrebatos que nosotros tenemos fruto de buenas intenciones, de miedos que son muchas veces muy naturales, pero que realmente vale la pena saber que en contexto pues, no tienen realmente ningún sentido esos miedos. Y me encanta oírte decir cómo ocurre el aprendizaje sin darse cuenta, porque, no sé, me gusta oírtelo decir a ti, es una cosa en la cual yo creo, pero quien tiene que decirlo es la persona que ha sido educada de esa manera. Sí, porque pues lo que uno ve como, lo que yo veía con mis compañeras de ballet, que digamos, pues era como las personas con las que yo me comparaba en ese sentido, sí, como que yo veía sus tareas y hacían una cantidad de cosas y yo decía, pero yo no estoy haciendo nada de eso, yo voy a salir y yo no voy a saber nada. Y pues no, porque en la universidad todos mis compañeros eran pues graduados de colegio, yo era la única que no, y pues yo sabía un montón de cosas que ellas no sabían. O sea, y sí me di cuenta que yo lo había adquirido de alguna manera, no sé cómo, pero había adquirido todo lo que necesitaba. A mí lo que me encanta oír es las coincidencias en las historias. Los dos, Juan Pablo y tú, dijeron, a veces les daba, no, ustedes no están haciendo nada, siéntense a hacer matemáticas, por ejemplo. Esa historia la contaron los dos. Y hubo otra, ahora ya no me acuerdo cuál. Ah, la de las plataformas, qué pésimas, terribles, espantosas, no se sabe cuál peor también. Incluso Manuela también creo que mencionó la experiencia terrible con la plataforma. Pero entonces tú te graduaste con un colegio, Sí, y a diferencia de Juan Pablo y Manuela que sí presentaron el ICFES. en el momento que yo hice la inscripción al ICFES, yo la hice como en la plataforma en la que estaba por alguna razón, en esa en la que hacíamos educación física, y pues ellos me inscribieron como alumna suya y me inscribieron al ICFES normal, no al que era de validación del bachillerato. Entonces yo presenté el ICFES, que no lo necesitaba para nada, lo presenté normal y luego pues me di cuenta que con eso no me podía graduar, entonces me tocó hacer después 11. Yo no me acordaba de eso. Sí. Bueno, y nos dijiste que estás en la universidad, entonces, bueno, cuéntanos de eso, que es tu ahora, aunque es muy distinto como a lo que te imaginabas y lo que todos los que no te conocíamos nos imaginábamos que ibas a hacer tú a los 24 años. Sí, como dije, yo fui bailarina de ballet desde los 5 años y pues yo esperaba que esa fuera mi vida. Digamos que no tuve un buen entrenamiento de chiquita, entonces a los 17 como que me di el totazo de que lo que yo había hecho no había sido totalmente perdido, pero pues había que volver a empezar. Entonces como que traté de volver a empezar y estuve como unos 2 o 3 años en eso más o menos, donde aprendí prácticamente todo lo que soy como bailarina hoy en día.
toda la parte técnica, toda la parte artística, todo eso. Me obsesioné con la técnica del ballet, o sea, obsesión mal porque, pues claro, lo que había pasado era una cosa que no tenía por qué pasar, toda mi formación había estado mal, había estado incorrecta y yo no me había dado cuenta, entonces como que eso me dolió muchísimo. Entonces me obsesioné y bueno, trabajé, hice audiciones, me recibieron, eso fue como en el 2017, en el curso de verano del Ballet de Arizona y me fui allá pues esperando conseguir contrato, por lo menos con la segunda compañía. Y pues no, o sea, allá me di cuenta que realmente el ballet no iba a ser una posibilidad. Digamos que fue difícil, pero pues fue, o sea, como que estaba tranquila al mismo tiempo. Entonces, como que quise tratar de hacer otras cosas, teatro musical, jazz, bueno, otras cosas. Me devolví a Colombia, llegué a Colombia lesionada, con un dolor en uno de los tobillos que no podía hacer absolutamente nada, me dolía muchísimo. Luego entonces el otro empezó a molestar también. Y bueno, terminó en cirugía. Y después de la cirugía, pues como que traté de volver, la recuperación fue muchísimo más larga de lo que yo me imaginaba, fue difícil, como que, y me sentía como súper, súper perdida. Y entonces un día mi mamá me dijo como, mira, a ti siempre te ha gustado la pastelería, entonces, ¿por qué no pruebas y haces un curso? Entonces entré a hacer un diplomado de pastelería en la Mariana Moreno y me enamoré. Entonces dije como, no, yo quiero hacer la carrera. Entonces hice la carrera, ya la terminé. En febrero terminé ya materias. Sí, fue algo muy distinto a lo que yo me imaginaba. No he soltado el ballet, punto, porque no puedo. Yo adoro el ballet, sino que ya no lo disfrutaba bailándolo. Entonces hoy en día dicto clases a niños y me fascina, o sea, es una pasión aún más grande que bailarlo. Me fascina, me encanta, o sea, de verdad. Y pues tengo la carrera, voy a entrar ahorita a hacer la especialización en pastelería avanzada. Ha sido muy distinto, pero pues, o sea, realmente he estado feliz con lo que he hecho y eso ha sido. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando tu carrera? Como que le tenía miedo, creo que a todos nos pasa. Ahorita mi prima entró a la universidad el martes y también me escribió, es que tengo mucho miedo, es que me da miedo que la gente sepa cosas que yo no sé. Yo le digo, mira, tranquila, yo tenía el mismo miedo, o sea, yo dije, me voy a sentar con un poco de gente que está acostumbrada a ese sistema y yo no voy a saber nada y van a preguntar unas cosas y la gente va a hacer una dura. No, o sea, yo me gradué con uno de los promedios más altos del grupo. Yo siempre iba por lo menos top 3 de la clase en todas las materias, porque, no sé, yo siento que uno como persona da por sentado unas cosas que la gente acostumbrada al sistema escolar no da por sentado. Entonces, si a uno le dicen, haga una exposición, pues uno asume que uno va a hacer la exposición y así se muera de miedo, hace la exposición, pero no lee lo que dice la diapositiva, no toma el celular y lee el celular, o sea, cosas así muy básicas que uno veía que los demás estaban acostumbrados a hacerlo así. Y para mí era como, ¿pero por qué? Si a ti te piden que hagas un trabajo para el martes, pues tú lo haces para el martes. No dices como, ah, no, pues eso no importa, o lo entrego el miércoles. Sí, no sé, o sea, como que es un shock. Creo que ha sido para todos, para mi hermano, para mi primo, para mucha gente que entran y es como, ¿pero por qué hacen eso? Entonces como que yo le tenía miedo, como, Dios mío, yo no voy a estar acostumbrada a esto, quién sabe. A veces preguntaban una cosa, me acuerdo una vez que una profesora preguntó como, ¿ustedes saben leer una matriz? Creo que fue lo que nos preguntó y yo entré en pánico, yo dije, no, yo no tengo la menor idea de eso qué quiere decir, o sea, empecé a temblar, yo dije, ¿pero qué es eso? Y entonces todos como, no, yo no me acuerdo, y yo, no, Dios mío, ¿qué es esto? Y la vieja explicó y yo como, ¿cómo así? Pero eso es un horario, o sea, uno lee el horario así, yo decía, ¿pero qué es lo que no entienden? Cosas así, yo decía, pero ¿cómo? ¿Y cómo se le puede a uno olvidar cómo leer eso? O sea, cosas así, como muy bobas, sí, como, por ejemplo, de química, que yo pues tuve, o sea, muy poquita formación en química, pero a veces preguntaban cosas y la única que sabía era yo. O sea, como que no entendía, o sea, fue raro, realmente para mí como darme cuenta como, oiga, yo no quedé tan mal formada después de todo. Pues por eso, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas como muy distintas. Pero yo voy a meter en eso la cucharada porque ha sido la experiencia de todos, de los tres grandes, digamos, que ya han salido a encontrarse con gente educada escolarmente a nivel universitario o inclusive profesional, es darse cuenta, yo eso se lo atribuyo a que cuando uno no les entrega, cuando uno no cree, para empezar, ¿no? Que la educación es algo que hace el que enseña, sino el que aprende, ¿cierto? Que realmente no existe sino el verbo aprender. El otro es un poco señalar el camino, acompañar, me parece mejor, pero en el diálogo, digamos, entre el maestro y el alumno, pues el único verbo que existe es aprender, es lo que el alumno hace.
Cuando uno los deja sueltos, a pesar pues de la cantaleta de odio pensar y todas esas cosas en las que podemos caer en el camino, momentos en que decimos no están haciendo nada, por favor sentémonos y hagamos, pero cuando uno los deja libre, una de las cosas que ocurre con ellos es que aprenden a encontrar lo que necesitan y hacer lo propio. Entonces muchas veces no está organizado de una determinada manera en un cuaderno, pero las cosas están ahí. Yo me acuerdo de haber tenido varias veces y tengo, por ejemplo, una imagen muy clara de eso en los viajes que nos pegábamos de Cajicá a Bogotá, porque como esta niña bailaba varias veces a la semana, veníamos en el carro en los trancones de la entrada a Bogotá varias veces a la semana. Y yo me acuerdo cómo ellos se fijaban en todo lo que los rodeaban, en los letreros, en los avisos, en la señalización, por ejemplo, de tránsito, una cantidad de cosas, y le iban dando significado en las cosas que ellos hablaban, y para mí era claro que todo eso era algo que ellos aprendían sin que nadie se los enseñara. Y hago este paréntesis porque yo sé que muchas de las personas que nos están oyendo pueden decir, bueno, sí, la niña no hizo nada, ni física, ni cálculo, ni química, pero estudió cocina. O sea, pues para poderse mezclar un poquito de harina con azúcar y todo, no se requiere tampoco tanto, ¿no? Pero la verdad es que esta criatura, contra toda sospecha, ¿cierto? Y nunca se me habría ocurrido, escogió hacer su énfasis en administración. Y es una dura. Y ella, que no se tenía la confianza en las matemáticas, se dio cuenta que fluía completamente. Y para mí misma fue la demostración de que todo lo que hay que aprender está en últimas al alcance de la mano. Hay que estirar la mano, pero la única persona que puede estirar la mano es el que la quiere aprender. No lo podemos hacer nosotros por ellos. Hago ese paréntesis porque para mí fue impresionante que ella, de quien yo he dicho en muchos podcasts, que era la menos académica de mis hijos, en todo lo que fue académico era maravillosa, ¿cierto? Las ponencias, los escritos, los ensayos, las investigaciones, las matemáticas avanzadas que se requerían, estadísticas, una cantidad de cosas para administración, fluían en una niña que la mayor parte de su vida fue bailar y inventarse bailes para todos los que estuviéramos por ahí cerca, ya fuéramos participantes de los bailes o público. Entonces, eso abre completamente como, sí, las perspectivas y la tranquilidad también para todos ustedes. Sí, yo también le sumo un poquito a lo que dice Laura de lo que algunos dan por sentado y ustedes no, o lo dijiste al revés. Tiene mucho que ver es como con la actitud de los que están ahí en clase hacia el proceso. Que los que vienen del colegio traen una actitud de cansancio, de pereza, de hacer el mínimo esfuerzo, y ustedes están ahí porque quieren, y lo quieren hacer bien, y no entienden por qué los otros, si se supone que están ahí porque quieren, no lo quieren hacer bien. Yo noté eso en Mariale, creo que lo he mencionado varias veces. En mis palabras es un poco como que no logran entender la mediocridad que ven en sus compañeros, sí, ese hacer lo mínimo necesario, pedir que aplacen el trabajo en vez de hacerlo para la fecha que es, ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Sí, eso es como que ellos pues también vienen agobiados de hacer lo mismo durante 11, 12 años. Para nosotros es nuevo. Y no sé, pues es una manera distinta. Siempre me acuerdo de dos cosas, ahorita que mi mamá dijo lo de administración, dos cosas que me impactaron mucho. Una vez, fue en primer semestre, estábamos haciendo cálculos de horas extras para nómina. Entonces la señora nos dijo que la fórmula era multiplicar la cantidad de horas por la cantidad de días por la cantidad de semanas. Entonces, no sé, eran 2 horas el miércoles por 3 semanas. Entonces yo le dije, ok, 2 por 1 por 3. A una niña con la que estaba haciendo trabajo, ¿cómo así? ¿Pero por qué 1? Y yo, pues porque es el miércoles, pero son 3 semanas, sería 2 por 3 por... Yo, pero el miércoles es solamente una vez a la semana. Y la niña era como, no, pero es que son 3 días. Y yo, no, son 3 miércoles. O sea, un miércoles por 3 semanas. La niña era como, no, yo no entiendo. O sea, ese tipo de cosas que yo era como, pero ¿qué es lo que no entiendes? O sea, cosas así. Y cuando ya estaba presentando el proyecto final de administración, me hicieron como la retroalimentación del trabajo, antes ya de la entrega definitiva. Me dijeron como, bueno, te felicitamos porque de todo el grupo tú eres la única que sabe redactar. Los demás redactan como hablan. Y efectivamente un compañero me pasó un trabajo una vez y yo era como, no es posible que usted escriba así. ¿Qué es esto? Entonces, cosas que
como que yo no me imaginaba, y siempre me daba miedo, como, pero es que el trabajo, ¿por qué siempre me dicen que el mío está tan bien? El de los demás debe estar igual al mío o mejor. Entonces, sí quiere decir que aún en la educación, porque aquí estamos hablando de niños de colegios muy privilegiados, aún en la educación privilegiada, la base no se está haciendo realmente bien, ¿cierto? Los muchachos no leen, no entienden lo que leen cuando leen, no son capaces de expresarse por escrito ni oralmente de manera coherente, no tienen un pensamiento crítico ni un pensamiento matemático, no están centrados en el contexto geográfico e histórico que les corresponde, entonces no estamos haciendo nada, porque todo lo demás son datos, y los datos están siempre a un clic de distancia, ¿cierto? Datos están en todas partes, eso no es lo que necesitamos. Bueno, yo quiero devolverme un poquito a tu infancia y hago una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes tú de tu infancia siendo educada en casa? Yo creo que, bueno, toda la etapa que vivimos en Cajicá, creo que fue el paraíso. O sea, yo siempre le cuento a mis amigos como eso fue lo mejor, como, sí, estar allá, la libertad que teníamos, sí, salíamos, montábamos en bicicleta. Me acuerdo que todas mis amigas de ballet eran como, ay, tan chévere. Sí, eso, las obras de teatro que hacíamos hasta el cansancio, creo que ha habido una cantidad de niños en la comunidad homeschooler que han formado parte de las obras que hemos hecho, bueno, que sigo haciendo, o sea, yo sigo haciendo prácticamente lo mismo que hacía cuando era chiquita, de montar bailes con cuantos niños se atravesara. O sea, hay días que yo me acuerdo, yo a veces ni siquiera estaba vestida con ropa de persona normal, yo estaba disfrazada 24/7, con lo que hubiera, me inventaba unos disfraces, unas cosas espantosas y salía hacia la calle y me sentía pero espectacular, y le montaba vestuario a todo el mundo, a mis primos, a mis amigos. Bueno, a Mariale pues obviamente le tocó también, éramos socias en el trabajo. Creo que eso, o sea, como esas libertades que teníamos, como de hacer lo que quisiéramos, explorar lo que nos gustaba y aprender de todo, porque realmente, o sea, uno aprende de absolutamente todo lo que hace, y tuvimos la libertad de hacerlo. Creo que eso es como lo primero. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿y por qué no fuiste al colegio? Yo siempre mando la excusa de porque era bailarina y no tenía tiempo. Entonces mis papás decían, no, pues lo cual es mentira, pero muy seguramente no habría podido ser bailarina si hubiera ido al colegio, o no lo habría podido hacer bien, o no habría podido dedicar mi vida a eso porque no habría tenido como la cabeza para pensarlo, para enamorarme de lo que hacía, etcétera, etcétera. Creo que lo que más aprecio de mi experiencia como niña homeschooler es el tiempo que tuve para hacer todo lo que me gustaba. Sí, en mi casa había un baúl gigante de disfraces que también hizo parte de todos esos repertorios. Sí, creo que hay todos esos vestidos que están colgados abajo. Yo siempre meto la cuchara para ahondar en un aspecto que tiene que ver mucho con cuando decisiones tan difíciles como la que fue soltar el ballet y meterte en un mundo, a ti siempre te gustó la cocina, pero en un mundo, digamos que era de alguna manera desconocida. ¿Tú crees que el haber sido educada en casa favoreció ese poder ver otro panorama, asumirlo sin miedo, o no tuvo nada que ver? No sé, seguramente sí, porque también había tenido tiempo de explorar eso. Me acuerdo con Mariale, porque pues todo era con Mariale. Hacíamos también un club de cocina y vendíamos galletas de chips de chocolate. Entonces como que había tenido tiempo de hacer eso también. Que muy seguramente si hubiera estado en el colegio, pues, haz algo extracurricular, pero no tienes tiempo de hacer absolutamente nada más. Entonces como que había tenido tiempo de explorar diferentes cosas de chiquita, y pues ese era otro interés que siempre había tenido. Pues, de hecho, ustedes siempre se burlan de mí porque siempre, cualquier recuerdo que yo tengo, como a mí eso me encantaba, siempre está relacionado con algo de comida. Siempre, siempre, o sea, cualquier cosa. Es que me encantaba ese libro, ¿por qué? Salía un helado y yo era como, sí, siempre. Entonces creo que es un interés que siempre ha estado, pero que igual tuve tiempo de explorar con mi libro del hipopótamo que tú odias. Y todas esas cosas, como que seguramente si hubiera estado dedicada pues a la química y a todo eso, pues no habría tenido tiempo de explorarlo. Complementando esa pregunta, ¿te sientes capaz como de mencionar qué herramientas tal vez te dio la educación en casa que has utilizado y que te han servido para tu vida adulta, tu fase universitaria, bueno, todo lo que has sido después de que te graduaste de bachillerato? Estoy pensando, por ejemplo, en Daniel, que fue tan enfático en decir que gracias al homeschooling él había sido capaz de aprender por su cuenta, y que ahora en la universidad él aprendía por su cuenta y no iba a las clases y estudiaba. No sé, tendría que pensarla como más profundamente, sí, no se me ocurre en este momento, la verdad. Tú eres una niña
con un impulso a crear cosas nuevas, a inventarte proyectos y sacarlos adelante, cuya seguridad seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Como saber que, ok, yo puedo inventarme lo que me provoque ahorita. Sí, seguramente, sí. O sea, sí, la verdad, no se me ha ocurrido, pero yo creo que sí. Sí, o sea, yo siempre he tenido eso desde chiquita y muy seguramente en un colegio pues nadie me habría permitido desarrollar esa habilidad, ¿sí? No sé si me explico, o sea, seguramente pues nadie va a esperar que, ay, no, sí, monta una obra de teatro con tus compañeras, pues obviamente que no. En cambio acá pues yo como que tenía la posibilidad y pues sí he sido capaz de crear una cantidad de cosas que seguramente estando en un colegio, pues, porque yo soy muy tímida además también, entonces como que no habría tenido como la posibilidad de hacerlo. Acá pues estaba tranquila, o sea, eran mis hermanos, mis primos. No te hemos preguntado por la socialización, no sé si preguntamos. Esa es la siguiente, siempre preguntamos cómo viviste el proceso de socializar con otras personas, adultos o niños, con personas de tu edad o no, cómo lo viviste. Uh-huh. Bueno, como les dije, yo pues soy tímida, sigo siendo, y de chiquita pues era mucho más, entonces como que me daba miedo y a veces como que me da miedo que por el hecho de no estar en el colegio como que eso se hiciera aún más difícil. Pero realmente pues yo siento que nunca he tenido ningún problema. O sea, siempre he tenido amigos, siempre como que me he sabido relacionar con las personas y aunque a veces pues me da miedo, como lo normal, es más por la timidez que por el hecho de no haber ido al colegio. Yo creo que es como más de personalidad, pero pues yo nunca sentí como, no, pues yo vivo en una burbuja. No, obviamente que sí lo sentí, pero sí, como no, pues solamente estoy con mi mamá y con mis hermanos, pero pues no, o sea, igualmente yo salía, tenía amigos, de chiquita, digamos, no tanto, pero pues a medida que iba creciendo, pues eso iba pasando natural y digamos en la universidad con los profesores y todo, pues el único problema que yo le veo es que yo soy muy tímida y a mí me cuesta como entrarle a las personas, pero no sé si eso con el colegio habría mejorado o no, o seguramente habría sido peor. No sé, no tengo la menor idea, o sea, no puedo echarle la culpa a nadie ahí porque no sé. Tú has tenido, por ejemplo, una experiencia que no han tenido tus hermanos, que es de viajar a aprender cosas por fuera en otro idioma. Uy, sí. En otro idioma con gente a la que nunca en la vida habías visto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de socialización? No ha habido ningún problema, sobre todo la primera vez que fue a Italia, que había gente de todo el mundo. Pues me acuerdo una vez que les estaba explicando un ejercicio a unas compañeras y había una italiana que solo hablaba italiano, una compañera que era colombiana también y una que solo hablaba inglés. Y yo le hablaba a las tres, cada uno en su idioma, o sea, normal, o sea, con idiomas que yo, digamos, manejaba, pero pues nunca había tenido la oportunidad de conversar con nadie, pero yo le explicaba el ejercicio a las tres al mismo tiempo en distintos idiomas y de ahí sí salí con amigos y salíamos y comíamos helado, o sea, nunca había ningún problema y pues ahí sí estaba la barrera del idioma. Digamos, en ese sentido, nunca me he sentido que he llegado y no, ya me contraigo y no hablo con nadie, no. Bueno, para terminar, ¿hay algo que querías contar, algún tema que tenías como que esto no me falte y que no hayamos preguntado, ya para cerrar? Como un tema no, simplemente una pregunta que me hicieron hace poco, una amiga de mi mamá, es si yo haría lo que hicieron conmigo con mis hijos y definitivamente la respuesta es que sí. O sea, de chiquita me acuerdo que yo colapsaba y yo era como, no, yo ya no puedo más con esto. Yo siempre he sido dramática, pero era como, no, yo ya no puedo más con esto, yo me quiero ir al colegio porque ya no puedo más. Normal, o sea, etapas que pasan, pero que lo haría con mis hijos definitivamente, porque pues he visto, no solo en mí, sino pues en muchísimas personas, en todos los que han entrevistado acá y pues en muchísimas personas más, que realmente da muy buenos resultados ya cuando son grandes, cuando se enfrentan, digamos, al mundo real, o bueno, por así decirlo, pues uno se da cuenta que uno realmente quedó muy bien. Siempre me acuerdo de una compañera en la universidad un día me preguntó, ¿y tú de qué colegio saliste? Y yo le dije, no, pues yo estudié en la casa toda la vida. Ay, así sí quedan como mejores, ¿no? Y yo me quedé pensando, yo digo, pues la verdad sí, o sea, porque creo que ninguno de los que yo conozco que hayan sido educados en casa, pues salen a la universidad y fracasan con toda o sea, a todos nos ha ido muy bien. Entonces, pues realmente creo que es un proceso, un sistema que funciona y que yo lo haría definitivamente en el momento que tenga hijos. Me encanta, qué bonito. Sabes que ya lo han dicho varios y por un lado me encanta que lo digan porque es como la prueba de que sí se sienten satisfechos con la educación que recibieron.
pero tengo que reconocer que también me parece lindo que lo digan porque están en sus cabezas existe la posibilidad de tener hijos, ¿no? Porque es que ahorita los jóvenes no quieren tener hijos. Entonces, cada vez que alguien dice, lo haría con mis hijos, yo digo, ay, sí quiere tener hijos. O sea, wow. Nunca he pensado en eso, pero es muy diciente. Es muy diciente. A mí me conmueve mucho desde este lado de mamá oírlos, porque además es muy gracioso. Ella es la tímida, ¿no? Ella es la tímida, es con la única con la que yo no he tenido prácticamente que hablar en la entrevista, porque esto hablas con una claridad que ya podrías dirigir reuniones. Sí, a mí, en la universidad cuando hice la sustentación fue como si se te nota que eres bailarina y que has estado en el escenario. Entonces yo... Sí, eso que dices tú, quedan bien, es un acto de fe. Siempre lo decimos, ¿no? Siempre lo decimos, es un acto de fe, es un acto de confianza, es saber que el aprendizaje depende del que aprende, que somos acompañantes del proceso, facilitadores en algunos casos, estamos ahí, los llevamos de un sitio a otro, pagamos a veces las clases o invitamos a alguien a que los acompañe a aprender, pero funciona. Hemos tenido realmente un ciclo de entrevistas conmovedoras con todos estos chinos. Es importante lo que mencionas del acto de fe y la confianza, porque es que creo que ahí hay una de las diferencias grandísimas entre esto y la educación escolarizada, y es que la educación escolarizada no tiene confianza en los estudiantes, ¿no? Todo el tiempo es una desconfianza absoluta. Si no te obligo a sentarte, no vas a aprender. Si no hay alguien enseñándote, tú no vas a aprender. Si no te hago exámenes, no vas a aprender. O sea, es una desconfianza absoluta en que el joven o el niño puede aprender y entonces hay que estar escarbando y machacando y puyando y presionando. La confianza para mí, es clave en el proceso. Sin duda. Bueno, ha sido una lindísima entrevista, como todas. Muchísimas gracias, Laura, por habernos aceptado la invitación. Mil gracias a ti por recibirme, por todo. Y gracias, Bárbara, también por un programa más. Sí, a ti, ya de este lado no nos quedan más, entonces gracias por invitarla, ha sido rico, gracias Lau por contarnos todo y decirme a mí una cantidad de cosas que nunca me habías dicho en últimas. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo episodio de esta serie de entrevistas con muchachos jóvenes educados en casa.